En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo nos ilumine, que el Señor nos dé su gracia para escuchar su palabra y entender lo que Él quiere que nos diga y dirigir nuestras vidas hacia donde Él quiere que vayamos. Amén. Vamos a ver un pasaje del Evangelio de una de mis santas favoritas, que es Santa María Magdalena. Y pues fue la primera en llegar. Fue la primera en llegar al sepulcro y se suelta llorando. Se está llorando como una Magdalena. Dice el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, del 11 al 18, vamos a leer, que estaba María junto al sepulcro. María junto al sepulcro. Antes de leérselo, quiero recordarles de otro personaje que se la pasaba en los sepulcros. ¿Se acuerdan de aquella vez que Jesús cruzó el lago? Ya no aguantaba a la multitud, ya no aguantaba a la gente. Uno se subió a la barca, cruza el lago y llega a la región de los Gerezanos. Y allá entre los sepulcros se encuentra un hombre endemoniado, y aquel hombre agarraba piedras y se golpeaba él solo, vivía ahí en los sepulcros, hasta que Jesús lo libera, ¿no? Estaba poseído por una legión de muchos demonios. Le pregunta al demonio: dime tu nombre. Legión, le dice, porque somos muchos. Igual que María Magdalena, de la que Jesús había expulsado 7 demonios. Se llevaba en los sepulcros. Aquel hombre se llevaba en los sepulcros. María Magdalena estaba junto al sepulcro. Y aquel hombre se golpeaba con piedras, él solo se golpeaba. María Magdalena estaba fuera del sepulcro y estaba llorando. Se inclinó hacia el sepulcro. No nada más estaba en el sepulcro, junto al sepulcro, se inclinaba hacia el sepulcro, diciendo: yo quiero estar en el sepulcro. Mi inclinación es hacia el sepulcro. Y aquí viene la primera pregunta. La pregunta de aplicación en vida, hermano. Pregunta de aplicación en vida. ¿Hacia dónde son tus inclinaciones? Porque María Magdalena en este momento tuvo una mala inclinación. Tuvo una inclinación hacia el sepulcro. María Magdalena se inclinó hacia el sepulcro. ¿Hacia dónde son tus inclinaciones? Ahorita, en este momento, en esta etapa de tu vida, ¿hacia dónde te estás inclinando? ¿Hacia dónde es tu inclinación? ¿Hacia la vida o hacia el sepulcro? Llore y llore, como una Magdalena. Continuamos con la lectura. Se inclinó hacia el sepulcro y vio 2 ángeles de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabeza y otro a los pies. Le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Segunda pregunta de aplicación. En este caso, María Magdalena era mujer, pero la pregunta, si tu sexo es distinto al de María Magdalena, pues no escuches que te digo mujer, puede ser hombre, mujer o hombre. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Por qué lloraba María Magdalena? Por cosas que habían sucedido solamente en su imaginación,
Pues todos los que hemos leído el Evangelio, o que alguna vez fuiste a una misa de Pascua de Resurrección, sabes que el Señor no se lo llevaron, el Señor resucitó, se levantó de la tumba, glorioso, salió, la piedra que cubría la sepultura fue removida, Él se levantó de entre los muertos. Entonces, ¿por qué está llorando María? Por algo que solamente sucedía en su imaginación. Tercera pregunta de aplicación de vida. ¿No será que tú estás sufriendo y acongojándote y tal vez llorando por cosas que solo suceden en tu imaginación? Mujer, ¿por qué lloras? Dicho esto, se volvió y vio a Jesús en pie. Le preguntó Jesús: mujer, ¿por qué lloras y a quién buscas? Otra vez, ¿por qué lloras? Pero ahora acompañada de otra pregunta: ¿por qué lloras y a quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dijo: Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, para que yo me lo lleve. Nótese, le hacen una pregunta: ¿por qué lloras y a quién buscas? Ella ni siquiera está escuchando. ¿Por qué lloras y a quién buscas? Si ella hubiera escuchado la pregunta, hubiera contestado: lloro porque no encuentro a Jesús, estoy buscando a Jesús. Pero ni siquiera escucha la pregunta. Ella está centrada en lo que trae en su imaginación. Se robaron el cuerpo, se lo robaron. Si tú te lo llevaste, Señor, dime dónde está. Yo voy por él. Yo no sé, desconozco la estructura física de María Magdalena, cómo habrá sido, cuánto habrá pesado, qué tipo de mujer era, pero por las imágenes que nos arroja la sábana santa, sí sé de qué tamaño era Jesús. Jesús medía 1,79 m, era 1 centímetro más pequeño que yo y era de estructura atlética. Yo peso más de 100 kilos, no tengo estructura atlética, pero me supongo que Jesús debe haber andado arañando los 100 kilos. Y para una mujer, un cadáver de 100 kilos, porque ella lo que buscaba no era un Jesús vivo, ella buscaba un cadáver. ¿Qué buscas? Tú. Cuarta pregunta. Pregunta de aplicación de vida. ¿Por qué lloras y a quién buscas? ¿Estás llorando por las razones correctas? ¿Y estás buscando al resucitado? ¿O estás llorando por un cadáver? No lo conoció. Estaba enfrente, Jesús estaba enfrente de María Magdalena. Y María Magdalena, Santa María Magdalena, desconocía a Jesús, teniéndolo enfrente. Jesús le dijo: María. No le dijo Magdalena. Todos los evangelios nos dicen María llamada Magdalena, es decir, nadie le decía María, todo el mundo le decía Magdalena, por el lugar, por la ciudad de la cual era originaria. Yo en algún tiempo, yo estuve en Estados Unidos y me tocó cubrir en una cocina, en un campo de peras, cubrir a otra persona que no había podido ir ese año, y entonces los peones ahí
No, nunca me dijeron Javier. Toda la vida me dijeron el Sinaloa, porque sabían que yo era de Sinaloa. Y me decían, oye Sinaloa, oye Sinaloa. Así le decían. La Magdalena, la mujer de Magdala. Es decir, era conocida solamente por el lugar de donde era. La Magdalena. Para Jesús no, ¿de dónde vienes? No me importa de dónde vienes. Yo te conozco por tu nombre, por quién eres. Y entonces Jesús te llama por tu nombre. María. Cuando aquella mujer escucha eso, ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabuní, que quiere decir maestro. Replicó Jesús, deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos, he visto al Señor. Y les repitió las palabras que Jesús había dicho. Gracias, Señor, por tu palabra. María evangelizadora. Santa María Magdalena evangelizadora. A esta mujer le dicen, ve y diles, y va y dice, inmediatamente, ve y diles a mis discípulos que me has visto, y diles lo que te acabo de decir. Y así como recibe la orden, así va y dice. Pero para que eso suceda, ocurre un proceso. Primero tiene que ser sacada de su inclinación al sepulcro. Todos tenemos una inclinación al sepulcro. Todos tenemos una inclinación a la muerte. La muerte es el salario del pecado. Y todos estamos inclinados hacia eso. Cuando los ángeles le dicen, hey, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? No tienes razones para llorar. O sea, si estás llorando por un cadáver, aquí no es. Si estás llorando por un muerto, aquí no es. Cuenta Pepe Prado en una de sus anécdotas que cuando fue a Tierra Santa llegó a visitar el Santo Sepulcro y se fue muy decepcionado. Llegó a la iglesia del Santo Sepulcro muy ilusionado y salió decepcionado. Porque cuando llegó, a mí me habían dicho que Dios está en todas partes, y llegué a la iglesia del Santo Sepulcro y me encuentro un letrero que dice, no busquen entre los muertos a quien está vivo. No está aquí, ha resucitado. María Magdalena no tenía el motivo por el que estaba llorando. Ese no era. Jesús no estaba muerto ni andaba de parranda, andaba en la resurrección. Y hermanos, vivamos esta fiesta de la resurrección de Cristo con el corazón puesto en lo que debemos, con el corazón puesto en la esperanza de entrar al reino con Él. Si hemos de llorar por algo, que sea por el dolor de haberlo ofendido, que sea por el dolor de haber pecado, pero ya, vayamos con Él a que nos sane ese dolor, a que nos abra la puerta de su casa, a que nos entre a la casa del Padre, a que nos dé esa habitación que ha preparado para nosotros, hijos de Dios, comprados con su sangre, valiosísimos a los ojos del Padre porque hemos sido pagados con la sangre del Cordero. Entonces, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Los invito, hermanos, a que hagamos oración todos estos días de Pascua, con la esperanza puesta en nuestra propia resurrección, ganada por el Hijo de Dios en su pasión, muerte y resurrección. Vamos a darle gracias diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.